Dice así la Escritura, Marcos 16, versículos 1 al 8. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea y ahí lo verán tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Hermanos, hoy celebramos el acto más glorioso del cristianismo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces el cristianismo es cuestionado si es verdadero, si es la verdad. Y quiero decirte esto, el apóstol Pablo dijo, sin resurrección física de Cristo, somos lo más dignos de lástima. El evangelio completo incluye esta narrativa que acabamos de leer. A diferencia de otras religiones que proclaman seguir una forma ética o moral de cómo llegar al paraíso o a la vida eterna, el cristianismo enseña que podemos ser salvos a pesar de nuestros grandes pecados por medio de la vida, la muerte en la cruz del Calvario que estuvimos conmemorando el día viernes, pero también por medio de la resurrección de entre los muertos del Señor Jesucristo. Es decir, sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección no hay cristianismo. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, sin resurrección nosotros somos los mismos, los más dignos de lástima de todos. Es decir, hermanos, ¿qué estamos haciendo aquí? Si Cristo lo hubiera resucitado, tendríamos nada más un cúmulo de información histórica, de normas a cumplir, y mejor hoy domingo nos hubiéramos ido a la playa a celebrar como muchos celebran, pero nosotros estamos aquí porque en lo que hemos creído, mis hermanos, es que las palabras del versículo 6, léelas conmigo nuevamente, pero Él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, mírenlo, está vacío, lo único que hay son lienzos, probablemente. Las palabras del versículo 6 son las mismas que podemos escuchar en el año 2023. Jesús no está en la tumba está vacía y por la gracia de Dios lo que hemos creído, mis hermanos, no es una tontería ni una locura, es la verdad. Que el que murió también resucitó y también vendrá por su iglesia nuevamente. En ese Dios es el que hemos creído. Por lo tanto, mis hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos separa al cristianismo de cualquier religión en cualquier forma. El cristianismo sin la resurrección física y literal de Jesucristo no es más que una religión entre muchas. Y si Cristo no ha resucitado, dijo el apóstol, vana es entonces nuestra predicación y vana nuestra fe. Imagínate. ¡Qué tremendo! Sin este pasaje de Marcos 16 más los de los otros evangelios, si esto es mentira, es en vano lo que yo estoy haciendo aquí. ¿Y sabes qué es más tremendo? Vana es tu fe y la mía. Pero ¿sabes qué es lo hermoso, mis hermanos? Que este relato es tan verídico que no hay duda
y eso es lo que veremos ahora. Vamos a estudiar el pasaje. Me encanta estudiar pasajes narrativos de la Escritura. Muchas veces leemos la Biblia como sin el gusto de la Escritura que tiene. Hermanos, esto es un guión, como decía, digno del mejor escritor de novelas, digno del mejor escritor de libros, de películas. El fin inesperado. Sabían que estaban perdidos y había un Mesías profetizado, pero la forma de salvar del Mesías, el desenlace de la historia es que no entró en un caballo blanco con grandes ejércitos a rescatarlos del imperio opresor romano, sino que una semana antes, un domingo antes, este Salvador entró en un asno, en un pollino, montado con toda humildad, con toda despojo de su gloria. Y lo tremendo de ustedes conocen la historia de lo que aconteció esta semana, que aquel pueblo que decía Hosana, oh salva al que viene en el nombre del Señor, días después, 2-3 días después, lo estaban crucificando. Y ahora te preguntas, ¿por qué? ¿Qué fue el cambio? ¿Sabes cuál fue el cambio? El plan eterno y propósito de Dios de la redención. Satanás, las huestes, los hombres pensaban que estaban destruyendo al dador de la vida, y lo que estaba aconteciendo es que el plan soberano, el misterio del evangelio estaba siendo consumado en la cruz, en su pasión y en su muerte. ¿No te parece extraño que los mismos que lo alababan días después dijeron, suéltanos a Barrabás? Es decir, ¿qué mal les había hecho Jesús, hermanos? Sanarles, alimentarles. Pero el hombre en su pecado representó lo que todos los humanos que nacemos de mujer, o sea, todos los humanos hemos hecho, y es rechazar la gracia de Dios. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y el Señor caminó fielmente, llegó al Getsemaní y dijo el Señor, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, Señor. En ese momento, cuando dijo no se haga mi voluntad, sino la tuya, estaba aconteciendo, librándose la victoria sobre el pecado, la victoria por la salvación de los hombres, la victoria sobre lo que se estropeó cósmicamente con la caída del hombre. El Señor estaba siendo obediente, y no obediente nada más en cosas placenteras, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero dice la Escritura que todos le abandonaron aquel día, que fue enjuiciado, no encontraron ningún mal en él, tuvieron que levantar falsos testimonios, y cuando él dijo que él era el Hijo de Dios, dijeron, ahí está, esa es la blasfemia por la cual es condenado. Pero llegamos a este pasaje, pasó el viernes, pasó el sábado, ¿te diste cuenta que dice muy temprano, versículo 2, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido? Marcos se encarga de decirnos dos detalles importantísimos. Desde esos días comenzaron a haber rumores de qué había pasado con el cuerpo de Cristo. De hecho, Pilato mismo había dicho, manden a poner una guardia, no sea que se lo roben e inventen una religión. Y nos da dos detalles. No estaba oscuro. No estaba oscuro, ya había nacido el sol, ya había venido, porque algunos decían desde este primer tiempo, desde este primer siglo, que las mujeres se confundieron de sepulcro. Ha querido ser dudada la resurrección del Señor. Dice, no, dice Marcos, ya estaba de día. Y segundo, que se ha cuestionado qué día resucitó Cristo. Y aquí muy claramente nos dice el primer día de la semana. Hermano, nosotros los domingos nos reunimos a celebrar que el primer día de la semana Cristo resucitó, y por eso se le conoce como el día del Señor. Ahora, los
judíos no cuentan los días como nosotros, obviamente, lunes, martes, miércoles, jueves, sino que básicamente ellos contaban en base al Sabbat, el día sábado, y no empiezan nuestros días empiezan, hermanos, a las 12:01, es el siguiente, este domingo empezó a las 12:01, ¿no es cierto? Ellos comienzan a contar el día desde que se pone el sol. Entonces aquí había sido el día después, mira versículo 2, cuando el primer día de la semana, muy temprano, no dice si 6, 7 de la mañana, era ese día que había resucitado el Señor. Entonces, adentrémonos un poco en la descripción de esta resurrección. Así que voy a hacer algo, hermanos, que es glorioso. Veamos la narrativa, metámonos aquí en los papeles de los personajes. Y ese será un mensaje que tiene 2 puntos. Veremos la descripción gloriosa de la resurrección, y el segundo punto será las implicaciones teológicas para nosotros. Porque no solo es una historia a recordar, sino cuáles son las implicaciones teológicas. Miremos la descripción. Los grandes primeros personajes que aparecen son las mujeres. Mujeres piadosas, versículo 1. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Hermanos, aquí podemos ver la palabra que yo puedo decir, estas mujeres eran piadosas. ¿Por qué? O sea, quiero que te ubiques que anteriormente el Hijo del Señor, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre había sido sometido a la tortura conocida como la crucifixión, que significa poner en un madero colgado fijo a un hombre hasta que muriera. Moría se comenzaban sus pulmones a batallar con la respiración, moría de asfixia. En el caso del Señor murió de desangramiento, de asfixia. Muchas veces, hermanos, nosotros hemos tenido accidentes o golpes y no sé cuántos de ustedes se han lastimado una mano, un dedo del pie. Entonces, ¿por qué? ¿Qué dolor? ¿Te has cortado cocinando a veces? Algunos se han cortado antes de tener cirugías en la mano. Hermanos, es una sangre tremenda. De acuerdo a la descripción de la crucifixión, muchas veces el clavo, que debería de ser no un clavito de esos de madera, era un clavo que traspasaba las manos y los pies hasta llegar al madero. Usualmente se buscaba que fuera no en la palma propiamente, sino en el cúbito, un poquito más abajito para que pudiera sostenerlo. El Señor está desangrándose, muriéndose. Y estas mujeres, que son nuestro primer personaje en el día de la resurrección, están arriesgando sus vidas a ser contada entre los malhechores. Quiero que pienses que por un momento nosotros lo leemos en los evangelios y decimos, ay, estaban a los pies del Señor. Sí, pero para la vista de Pilato, de los romanos, del Sanedrín, era un criminal. Esto es similar cuando vas a un centro penitenciario y las mujeres están allá afuera llorando por sus hijos. Qué tremendo, hermanos, cómo es el amor y la gracia común en las madres en esta tierra. Representan un amor tan incondicional. Hay a veces delincuentes que están ahí con justa razón. ¿Y quiénes están afuera de los centros penitenciarios? La madre, llevándole comida al hijo. Bueno, estas mujeres están aquí, y quiero hacer una aplicación a nosotros. Están aquí porque ellas, en la gracia de Dios, habían entendido que este hombre no era nada más un rabino, no era nada más el maestro que hacía milagros, sino que ante sus ojos, así como Pedro un día dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías profetizado. Estas mujeres habían sido convertidas por la fe al Señor Jesucristo y hoy eran sus verdaderas discípulas, que no menciona a María la madre de Jesús, sino a María la madre de Jacobo y a Salomé y a María Magdalena, quien era otra mujer que dice la escritura más adelante que habían sido sacados demonios de ella. Eran personas
mujeres convertidas, discípulas fieles del Señor, dispuestas a arriesgar su vida por el Evangelio y por amor a Cristo. Ahí te va la aplicación muy obvia que sale de esta narrativa. Hemos estado en una serie de poder tener virtudes del Evangelio. Al que mucho se le perdonó, mucho amó. Tú quieres ser siervo del Señor. Tú quieres vivir para su gloria. Tú quieres que tu vida cuente para el reino. Es bien sencillo. Tienes que haber recibido la fe que Él es el Mesías y tienes que haberte encontrado con Él como tu Salvador para vivir amándole. He aquí la marca del verdadero discípulo: amor, entrega. No, el verdadero discípulo del Señor no lo tienen que obligar. Yo escucho muchas personas que en su teoría no entienden la gran salvación que han recibido. En su teoría es como si le hacen un favor a veces a los pastores. No sé si han escuchado a esas personas que son medio rebeldes con las iglesias, que con que agradezca, pastor, que fui a uno de los 2 servicios, con que agradezca que le ayudo con los ministerios de niños o en la alabanza. No, mi hermano, nosotros no somos merecedores de nada. Nosotros justamente éramos como el ladrón que estaba al lado del Señor Jesús, o ladrón o malhechor. Este malhechor, ¿qué aportó a su salvación? Nada. Simplemente está ahí colgado justamente porque Él le dice al otro: cállate, ya cállate. Nosotros justamente, probablemente para llegar a ser crucificado según la ley romana, tenías que haber sido un disidente de Roma, tenías que haber violado a una mujer, podrías haber robado grandemente, podrías haber sido un guerrillero disidente. No era un sencillo el que está ahí, le dice: ya cállate, ya cállate. Nosotros justamente estamos pagando lo que merecemos. Pero Él es santo, es justo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo el Señor: esta misma noche, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, la salvación es por gracia. La salvación no es por obras, y se nos olvida. Y estas mujeres, hermanos, no están ahí porque son las santas mujeres piadosas, sino porque un día se les reveló a una mujer como María Magdalena, con demonios, con prostitución, se les reveló el Cordero Salvador y dice: yo estoy dispuesta a dar mi vida por Él. Y están trayendo, yo sé que es un ritual, hermanos. Dice que traían especias, que traían mirra. Yo sé que es el ritual de ungir a un cuerpo, pero quiero llamar tu atención, hermanos. Cuando un corazón ama a Dios, esto es el verdadero avivamiento. Vive para su Señor, vive su tiempo. No te tiene que andar nuevamente rogando el pastor: oye, ¿puedes servir? ¿Habrá chance que nos hagas el favorazo de servir en esta área? No, mi vida es del Señor, mi tiempo es del Señor, mis recursos son del Señor. Hermanos, una de las cosas que vamos a ver en nuestra serie es la generosidad. Y muchos dicen: ¿y por qué dar? Y es que el diezmo es para los pastores, ¿o para qué? No, hermanos, aquí estas personas desgastaron sus vidas, su tiempo, estaban dispuestas a morir. ¿Y sabes por qué viene? Cuando tú amas a tu Salvador. Entonces, el primer gran personaje nos desafía a vivir honrando al Salvador. Las mujeres. Dice que 3 días antes había llegado una mujer a Betania y había entrado con un frasco de alabastro, de nardo, de un perfume muy caro, y lo rompió y le ungió la cabeza al Señor y le decía: Señor, y entonces salió Judas diciendo: espérate, y varios: ¿y qué gran gasto se hizo aquí? ¡Qué desperdicio! Y le dije: deja, esto no es ningún desperdicio. Esta mujer me está ungiendo porque ya voy para el camino a la cruz. Y donde quiera que se predique este evangelio, se hablará de lo que ha hecho esta mujer. Hermanos, lo que estas mujeres ministran son vidas de adoración. Y muchos de ustedes me preguntan: oye, pastor, ¿y ustedes con su punto de vista complementarista en esta iglesia Gracia Soberana, qué podemos hacer las mujeres para el reino de los cielos? ¿Qué podemos hacer? Hermanas, muchísimo.
hermanas, mira lo que ellas están adorando al Señor, y el ángel les dijo: vayan ustedes, vayan y díganle a sus hermanos, díganle a Pedro, ustedes son las primeras en que deben de salir corriendo. Muchas veces menosprecian las mujeres como Dios las quiere usar, porque se ha hecho una confusión de decir pensamos que solo pueden ser usadas las que son las que se paran en un púlpito. No, hermanos, aquí podemos ver que las mujeres han sido usadas en la palabra de Dios, quieren ser usadas por el Señor, quieren el Señor que sean sus siervas adoradoras. Yo le doy gracias a Dios por las mujeres de esta iglesia, mis hermanos, pero las quiero animar: no veas de menos cuando estás criando hijos. Miren, yo llego cansado de aquí de las predicaciones, soy bien honesto, pero más cansada probablemente está mi esposa de ayudarme a criar 3 hijos. Y ella no es heroica, también la esposa de Andrés, Ana Cristina, también ustedes, hermanas. Y dicen: ¿y qué es todo lo que puedo hacer? Criar hijos. Hermana, tú no sabes si ese hijo que estás criando, permítame, me ajusto esto. Tú no sabes si ese hijo que estás criando va a ser un siervo del Señor. ¿Cómo puede ser una hermana en esta iglesia? Con el evangelismo, con una vida piadosa, con una vida de adoración. Miren, a mí no me gusta tocar este ejemplo porque es algo sensible que acabamos de vivir, pero lo voy a mencionar porque es lo que más me impactó. Acabamos de perder a nuestra querida hermana Fina. Ella, para los que son visitantes, ella es esposa del pastor fundador de esta iglesia. Acaba de morir hace 2 meses. En su funeral hubo una historia que me impresionó muchísimo. Pasó a hablar su cuñado y su hermana. Me dice, y dijo su cuñado: Fina, por 5 años me estuvo hablando de Cristo, me oraban por nosotros. Ahora, que a ti te rechace un vecino, pues sí duele y cuesta, pero ellos, el cuñado y la hermana, le cerraban la puerta y decían: ya están locos, ustedes ya están de fanáticos. Para no hacerte larga la historia, después de 5 años el Señor abrió el corazón de esta familia. Se convirtieron al evangelio. Ahora él pastorea una iglesia de 1,000 personas aproximadamente en Monterrey y otra en Houston. Hermanos, hermana, no tengas de menos cómo Dios te quiere usar. Es que yo quería ser la pastora de la iglesia. Bueno, en esta iglesia tenemos otra teología con respecto a las pastoras, pero no solo es en eso. Criando a tu hijo, tú no sabes qué virtuosa es la Eunice y Loida, la madre de Timoteo, la madre de Carlos Spurgeon, la madre de Billy Graham, la madre de esos niños que te dio a ti. Y Dios te quiere usar en ser una adoradora. Ese reto del primer personaje que aparece para todos, hermanos, queremos ser una iglesia adoradora. Yo supliqué el viernes: avívanos en adoración. El pueblo de Dios que conoce a su Dios, no tiene que estar el ministro de alabanza aquí diciéndole como la manivela: adora al Señor, Él es digno, cántenle, apláudanle. No, el que ha conocido que Cristo está resucitado, danza, baila, adora, vive para su Señor, quien es digno de adoración. Sirve como el mayor privilegio. Dijo el pastor José: lo estamos cansados por la conferencia el domingo pasado. Eso no es nada, hermanos. Yo también venía bien cansado. Qué privilegio que en lugar de estarme perdiendo en los vicios, en el mundo, en lo que sea, perdiéndome en mis negocios, estoy desgastándome para el reino de los cielos. Dice la Escritura, ahí mismo en Marcos 15, versículo 42: y al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino, y bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro
que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Es decir, hermanos, aquí se cumplió la profecía que leímos en Isaías 53, con los malhechores estuvo en su muerte, con los ricos en su sepultura. Este hombre dice que era prominente del concilio y dijo: oye, dame el cuerpo del Señor. Pero mira, nuevamente estas mujeres viendo a dónde estaban. Ahora, lo segundo que llama la atención, viendo la narrativa, no solo son las mujeres, temprano. Lo segundo es la piedra removida. La segunda gran escena es que llegan al sepulcro, versículo 3, y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra en la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Hermanos, ¿por qué la importancia que se encuentra este versículo en Marcos 16:4? El Señor, más adelante vemos que traspasó paredes, el Señor había caminado sobre el agua, el Señor había multiplicado peces. ¿Por qué remover la piedra? Hermanos, la resurrección física de Jesús vindica que ese hombre no era un rabino, no era un lunático, no era un mentiroso. Vindica que el que murió en la cruz, que no todos creyeron, que el centurión dijo: ciertamente este hombre es justo en verdad. Vindica o apunta que era lo que dijo ser. Así que, sorry hermanos o amigos que no creen en nuestra, según ustedes, entre comillas, religión. Sorry, porque no es una religión. Ninguno de los que han fundado religiones, ni el Islam, ni el budismo, ni cualquier otra religión, afirman haber sido el Hijo de Dios. No, dicen: somos grandes gurús, grandes maestros, grandes rabinos. Pero aún más, ninguna lo ha confirmado con que la piedra está removida. Hermanos, la evidencia que Marcos lo escribió, la descripción del evangelio, es para decir: esto es verdad, y es tal que las primeras que llegaron al sepulcro fueron mujeres. ¿Y cómo iban a mover una piedra tan pesada entre las mujeres? Esto es que el Señor la removió, y en los otros testamentos, en nuestros evangelios, vemos que la removió con poder, con temblor. Desde el primer siglo se ha querido negar este glorioso hecho. Ha estado bajo ataques persistentes desde la edad apostólica. ¿Por qué? Porque la confirmación central de que Jesús es Dios, recuérdate, el evangelio de Marcos está diciendo todas las cosas que él hizo para comprobar que él es el Hijo de Dios. La confirmación central de que Jesús es Dios encarnado, y la señal final de su obra terminada en la cruz, redención y reconciliación y salvación, es que la piedra fue removida y que Él no está ahí hasta este día. Amén. Gloria a Dios. Imagínate qué trágica película si Él hubiera dicho: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Completo está. Y nunca hubiera resucitado. ¿Qué sería? Sin un cuento. Pero la resurrección probó que Él vive. Dijo el pastor Albert Mohler: el cristianismo se sostiene o se cae con la tumba vacía. Si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima, porque nuestra fe es en vano. El cristianismo se cae o se sostiene por la tumba vacía. Es más, la importancia de la piedra, hermanos, yo no sé si te ha tocado viajar por ejemplo, a Washington DC, a la Casa Blanca, a lugares como ese.
ahí tienen guardias 24 horas. No puede haber ningún turno en donde no haya guardia. Así mandó a asegurar Pilato la tumba. Es decir, no hay duda que Jesús resucitó. Desde el primer siglo se comenzó a decir que algunos decían que habían robado el cuerpo para crear una religión. Otros que tuvo un estado como cataléptico, que no murió en realidad, sino que se levantó, en realidad estuvo como en una coma. Pero precisamente un hombre, después de haber sido golpeado 3 días, ¿cómo iba a mover una piedra así? ¿Cómo iban a decir 500 o más testigos de la aparición de Cristo, que no solo que había resucitado, sino estar dispuestos a dar su vida por esto? Y seguimos a través de los años personas dispuestas, que no estuvimos ahí, dispuestas a seguir compartiendo la historia que Cristo ha resucitado y que la piedra fue removida por el poder del Dios vivo en quien hemos creído. Mira Mateo 27, por favor. Dice el versículo 62. Mateo 27, 62 dice: al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: Él ha resucitado entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Es decir, esto no fue un robo del cuerpo, estaba con guardia y sellado. ¿Sabes lo que pasó? El mismo Dios que de las tinieblas dijo: haya luz. El mismo Dios que de el lodo, a veces leemos estas historias y resucitó. Debemos de admirarnos del poder de Dios que está obrando aquí. Del mismo Dios que del lodo agarró a Adán y sopló aliento. Es el mismo que le dijo a su hijo al 3er día: hijo, buen siervo y fiel. Salmo 16 dice: porque tú no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En tu presencia me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese salmo lo dijo David, pero está apuntando a lo que aconteció en el Seol. No permitió que su santo viera corrupción, sino que al 3er día dijo: sorbida es la muerte en victoria. El último enemigo, la muerte, perdiste muerte. Eso me encanta a mí de los partidos de fútbol. Yo soy fanático de un equipo de fútbol, no voy a decir el nombre, ustedes van a deducir. Famoso por las remontadas épicas. En el último minuto, cuando vamos perdiendo, cuando ya dicen, ya se están riendo, en el último minuto, un gol y otro gol y remontan. ¡Wow! Las huestes, cuando el cielo oscureció, hermanos, de 12 del mediodía a 3 de la tarde, de la hora sexta a la hora novena, oscureció el cielo. ¿Sabes qué estaba pasando? En el Éxodo, cuando Dios mandó sus plagas, cuando Dios juzgó al mundo en Egipto, oscuridad. El judío entendido decía: aquí está cayendo el juicio y la ira de Dios. Se apagó la luz. ¿Sabes qué significa eso? El Dios de la ira, el ángel de la muerte del Señor que pasó en Egipto, estaba juzgando.
¿quiénes deberíamos de estar bajo esa ira? Tú y yo. Pero ¿sabes lo que estaba pasando? Esa ira estaba cayendo sobre el Hijo Santo de Dios. Se apagó la luz y él dijo: Padre mío, Eloí, Eloí, lema sabactani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Tinieblas, juicio sobre el Hijo Santo. Y las huestes: lo vencimos, le ganamos, va para el Seol. Era un mentiroso, pero ellos no conocían el misterio del Evangelio. Al tercer día, la tierra abrió el Señor en su poder abrió esa tumba y salió el Rey de Reyes. El versículo 6 sigue resonando hasta hoy. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que crucificaron. Ese no está aquí. Ya no vive aquí. Aquí pasó un ratito, nada más vino a vencer sobre la muerte. Luego el otro personaje que aparece es el joven. Nosotros sabemos que por sus vestiduras no es un joven, no es un discípulo, no es un guardia, es un ángel. Lo sabemos por los otros evangelios también. Y le dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Dicen otros evangelios. Pero hermanos, quiero que te des cuenta que lo que este ángel anuncia es la verdad central del evangelio. La verdad central del evangelio se encuentra en el versículo 6. No se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Punto. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, mírenlo, está vacío. Mira cómo dijo el apóstol Pablo que esta es la verdad central del evangelio. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 6 dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos y retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Ahora, Pablo hace una tremenda presentación en los versículos 1 al 2 que acabamos de leer. Les dice: les voy a hablar del evangelio que los salvó, en el cual están firmes, por el cual ustedes recibieron por gracia. Déjenme les explico el evangelio. Mire, y aquí te va el versículo 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por los pecados. Lo que vimos el viernes. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué no murió de vejez? Murió por tus pecados y por los míos, conforme a las Escrituras. Versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se pareció a Cefas y después a los 12, luego se pareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. ¿Cuál es entonces el evangelio completo? No me vean a mí ahorita, léanlo en su Biblia para que el Señor, si no me están oyendo tal vez a mí la palabra, que el Señor les hable aquí, porque esto es esencial para el entendimiento del evangelio. Hermanos, yo he estado diciendo que en esta iglesia queremos ser una iglesia centrada en el evangelio ya por 3 años. Y yo sé que algunos ya comienzan a aburrirse de decir: ¿y por qué dice tanto del evangelio? Ay, si yo me sé el evangelio. Hermanos, una cosa es medio saberlo y otra cosa es vivir. Ahora mira cuál es el evangelio completo. Cristo murió por los pecados, aleluya, por eso estamos tú y yo aquí. Cristo fue sepultado para vencer a la muerte, pero Cristo resucitó. Y ese es el evangelio completo. Y no solo ahí, el mismo Cristo que resucitó, dice la Escritura, que entonces regresará con un cuerpo glorificado, pero reconoceremos al que traspasamos y el mismo Señor regresará por su iglesia. Ese es el evangelio completo en el cual debemos de estar firmes, hermanos. Hermanos, hay muchas cosas que se ponen de modas en las iglesias y quiero tomar yo
unas palabras del pastor C.J. Mahaney de la Iglesia Gracia Soberana de Louisville, el pastor de allá. Él le dijo a su iglesia, en la plantación, esta iglesia, les dijo, y ya lo hablamos con Andrés y le dije, vamos a hacer lo mismo. Esta es una iglesia de las mismas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a enseñar las mismas cosas. Hay cosas que se ponen de moda, el empoderamiento de la mujer, la unción del perro. Y entonces hoy toda la iglesia siguiendo la unción del perro. No existe, estoy poniendo una hipérbole. Y toda la iglesia siguiendo la unción de los perros. Y lo que sea. Sudar oro de las manos, esa es la nueva moda. No. Nosotros queremos ser una iglesia de las mismas cosas. ¿Qué son las mismas cosas? El Evangelio. Cristo murió por los pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y viene pronto en las nubes por su iglesia, todos los que hemos creído, y todo será hecho nuevo. Ese es el Evangelio en que yo le voy a seguir predicando el 23, el 24, el 25, hasta que el Señor regrese. Y no vamos a hacer cosas nuevas porque no nos olvidamos del Evangelio que nos salvó y que nos sostiene. Si tú crees que ya te graduaste de eso, hermanos, el spring training de béisbol, el entrenamiento de primavera de béisbol, van todos los años los equipos de béisbol a hacer tiros, a cachar. ¿Se acuerdan? Al que ha jugado béisbol, a cachar rolling, a cachar fly, a batear. Tanto el rookie, o sea, el que está comenzando, como el que tiene 20 años en las grandes ligas. Igual, si tú estás comenzando o tienes 30 años en la fe, este es el Evangelio en el que estamos firmes. Cristo ha resucitado, Cristo viene pronto, Cristo murió por nuestros pecados. Y aquí hay testigos, 500 testigos. Y después fueron 5,000 con la predicación de Pedro. Y después otros 3,000. Y después las iglesias. Hay iglesias en todo el mundo. Hay iglesias en África, en Uganda, en Zambia, en Asia, en Malasia, en China, en Japón, en México, en Guadalajara, en San Luis Potosí, en la selva de Chiapas, en la selva de Guatemala, en las ciudades, en las urbes de Latinoamérica, en Cali, en Colombia, en San Salvador. El Evangelio ha seguido siendo predicado. Él les dijo, ahorita, mira lo que les dijo, versículo 7. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro. Hermanos, aquí el ángel les da lo que se conoce también como la encomienda o la comisión de ir y anunciar el Evangelio a otros. Queremos, hermanos, seguir creciendo en el evangelismo. Cuando esta historia del Evangelio es real en tu vida, tienes que hacer lo que se nos pidió aquí. Vayan. No solo esperen, no solo digan, oye, te invito el domingo a la iglesia, ahí predican los pastores y vente, acompáñame. No, ve. Dile a otros que Cristo ha resucitado. ¿Se recuerdan el viejo corito? Ve, dilo en las montañas, ve, dilo en los valles y en todo lugar, que Cristo Jesús resucitó. La iglesia, ¿tú crees que estas mujeres al ver esto dijeron, ay hombre, pero es que qué flojera, qué difícil es ser misionero? Esto es lo que ellas vieron. Y si tú has visto a Cristo resucitado, ve y dilo en las montañas, ve y dilo en tu oficina, ve y dilo en tu colonia, ve y dilo a tus hijos, ve y dilo al mismo pueblo del Señor que se le ha olvidado cuál es la centralidad del Evangelio. Yo soy desafiado por esta historia a predicar, a anunciar. Y antes de pasar a las implicaciones, que va a ser muy breve, es un cierre del mensaje, quiero decirte que me encanta que dice, ve y dile a los discípulos y a Pedro. Hermanos, ¿qué había pasado con Pedro? Pedro está con todos ahí en la cena del Señor y les dice, uno de los que está aquí, les dice Jesús, me acaba de ir a entregar Judas,
acababa de ir por 30 ciclos de plata a entregar al Señor. Si a ti te han traicionado alguna vez, ¿qué se sentirá que uno de tus discípulos vaya y te venda? Y Pedro le dice: no, Señor, aunque todos se escandalizan de ti, yo no lo voy a hacer, Señor. Pedro salió un poco de bocón, creo yo. No había terminado de decirlo cuando lo estaba haciendo. Antes, Pedro, antes yo he orado, ya le había dicho, yo he orado para que vas a ser zarandeado, para que tu fe no falte. Pero antes que cante el gallo me vas a haber negado 3 veces. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que dice que todos estaban replicando con Pedro. Pedro fue el vocero, pero entonces sí, Señor, ninguno te dejaremos. No es cierto, cuando llegaron con garrotes y espadas, todos corrieron. Hasta narra Marcos un discípulo que salió corriendo con una sábana, que estaba envuelto con una sábana y salió corriendo desnudo del miedo. Que yo sospecho que es Marcos, porque no está en ningún otro evangelio esa historia. ¿Quién te contó esta historia a ti, Marcos? Como que apunta a que era un joven, a que solo Marcos lo vio. ¿Quién era ese joven? Pero no sabremos. Cuando lleguemos a la gloria preguntamos quién fue el que corrió en la sábana. Pedro lo negó vilmente. Ahora, hermanos, muchos de ustedes y yo también, como cristianos, le fallamos al Señor, habiendo visto solo su bondad, habiendo visto solo su misericordia, habiendo visto que Él es el Rey del universo. Pedro le había dicho: tú eres el Mesías, Señor. Y hermanos, les voy a ser bien honesto, no hay cómo decirlo con palabras sencillas. Cuando fallamos como cristianos, es más tremendo. Con palabras más sencillas, es más gacho. Probablemente tú estás aquí con condenación porque una vez más volviste a fallarle como cristiano, volviste a tener esos pensamientos, ese rencor. A lo mejor veniste aquí tratando mal a tus hijos, a tu esposa, desobedeciendo a tus padres. Volviste a caer en vicios, en borracheras. Siendo cristiano, negaste con tus hechos al Señor. Y el Señor te dice a ti también: ve, dile a Pedro. A ti, cristiano, que has caído, el Señor te dice: también resucité y morí por tus pecados también. Una de las cosas más difíciles de creerte es que eres aceptado permanentemente. El evangelio es sin obras. ¿Qué? Yo no sé, cuando Pedro lo vio en la barca, que dice que hasta se tiró de la barca. Cuando lo vio resucitado y estás diciendo: Señor, yo te negué. Hermanos, ¿te has sentido así cuando tú vienes a un servicio de adoración, Dios te llena y saliendo de aquí cometes un pecadote? Dice: ¿con qué cara le voy a hablar? ¿Con qué cara me voy a parar a evangelizar? ¿Con qué cara voy a levantar mis manos santas o servir? Ya no digas si sirves en el ministerio. Muchos me dicen: oye, pastor, no puedo servir, ando mal. El Señor te dice: ve y dile a Pedro que he resucitado. La cruz incluyó tus pecados pasados, tus presentes y tus futuros. Hermanos, esta gloriosa narración dice que huyeron del sepulcro y fueron a anunciarles. Ahora quiero terminar el mensaje con 5 implicaciones. Las voy a mencionar, teológicas para ti y para mí. Es gloriosa la historia. Número 1, la resurrección. Y si estás tomando nota, no tenemos grupos de casa, pero apúntalas así. La resurrección, número 1, demostró o devolvió a Cristo a su gloria y poder original. Número 1, devolvió a Cristo a su gloria y poder original. Él se había despojado. Juan 17 dice en el versículo 4: yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me dijiste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. El Señor se despojó de su gloria, fue obediente hasta la muerte de cruz. Fue tratado como un malhechor siendo santo.
Yo creo que ni a los animales se matan con tal despecho. Pero el Señor le dijo: cuando haya pasado esto, vuélveme a la gloria. Ahora, ¿qué significa que Él esté en la gloria? ¿Qué está haciendo Cristo ahorita? Él está sentado a la diestra de Dios. Así que ya quítate de idea que Él es el manso que vino nada más en el burrito. Ahí vino a cumplir el plan de Dios. Ahora Él es el rey. Ahora Él está y regresará en su segunda venida, dice la Escritura. Venía en un caballo blanco, con la espada en su mano. Bueno, de su boca sale una espada afilada. Y en su muslo trae escrito: Rey de Reyes y Señor de señores. Lo que significa, hermanos, que ya no andemos como que si le hacemos el favor a Dios de adorarlo, de vivir para Él. Qué gran sacrificio hace el cristiano en adorar a Dios. No, Él es el Rey. Él merece todo lo mío y lo tuyo. Cuando tú lo estás cantando en adoración, tú fuiste creado para dar su gloria. Ahora tú, para darle gloria a Él, ahora tú entiendes que estás adorando al verdadero Dios. Y dice Filipenses 2: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Esta es una verdad eterna. El Señor será confirmado como el nombre sobre todo nombre, pero hay algunos que lo adoran voluntariamente y otros que en el día final tendrán que decir: ciertamente Él es digno. Y toda lengua se doblará y toda rodilla se doblará. Yo oré el viernes por un avivamiento. El avivamiento es mostrado en amor, en adoración, en que le des de tus recursos. Y de verdad, pueden pensar que estoy haciendo un énfasis como a lo de las ofrendas, pero es que lo de lo material muestra en dónde está tu corazón. Un verdadero discípulo del Señor dice: esta casa que tengo, Él me la dio. Este trabajo que tengo, Él me lo dio. Estos dones que tengo, Él me los dio. Estos hijos que hay mamás que: ay, yo no le voy a entregar a mi hijo al Señor para que se me vayan las misiones y se me lo maten por allá. Ese hijo te lo han prestado, hermana. Si tú estás batallando con una idolatría, dijo José el domingo anterior, es bien fácil, nos lo entregan, nos lo ponen en la mano y de repente decimos: acabamos de cantar, no daré mi honor y mi gloria a nadie más, y al ratito ves ese bebé tan hermoso que se parece a la mamá, gracias a Dios, y dices: ay, mi tesoro, mi princesa. Entonces la casa se vuelve niñocéntrica. Entonces tú dices: yo me esforcé tanto por llegar a ser el gerente de la empresa, y entonces yo empecé de ser cajero, de ser barrendero de la empresa, y hoy soy el CEO. Gloria a mi nombre. ¿Y cómo le voy a dar yo? Si a mí me cuesta también, ya la iglesia ya tiene recursos, a mí me cuesta mi dinero. No. Hermanos, o tu tiempo. Y mucho pastor, aquí está Luis y Andrés, saben que mucho pastor está frustrado, que llaman a cosas de servicio y nadie responde en las iglesias. El que sabe que Cristo ha sido exaltado dice: heme aquí mi Rey. ¿Sabes lo que necesitas? Una revelación de que Él está exaltado. Si el Señor dice: te vas mañana de misionero a San Luis Potosí, y yo: ¿por qué San Luis Potosí? No, dices: heme aquí. Si te dice: te vas mañana a la selva del Amazonas a predicar a Cristo, heme aquí. Si te dice: madre, deja tu trabajo para criar a tus hijos, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y de qué vamos a vivir? Heme aquí, tú estás exaltado sobre todo. Número 2,
La resurrección aseguró nuestra justificación. Si bien hemos venido diciendo desde el viernes que murió por nuestros pecados, Romanos 4:25 dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, para que tú seas declarado justo no bastaba con que muriera. Ahí tú puedes decir: Señor, justifícame con tu muerte. Pero cuando resucitó, hagan de cuenta, se firmó el cheque. La resurrección es que dice: justos, Padre. Porque el que resucitara teológicamente demostró que Él era el justo y que puede salvar a todos los que se acercan a Él. Tu justificación y la mía es porque se levantó de la tumba. Era verdaderamente justo, por lo tanto era Dios. Dios era el único que podía salvar y por lo tanto salvar a los que se acercan a Él. Número 3, la resurrección implica la victoria sobre el pecado. El que es uno con Cristo, dice Romanos 6, ha sido unido en su muerte y en su resurrección. Lo que quiere decir es que no solo eres perdonado, como muchos dicen: soy perdonado, pero yo nunca voy a poder dejar mi rencor, o nunca voy a poder dejar mis lujurias. Claro que no. En Cristo, escucha esto, tú tienes la vida de Cristo resucitado. Y eso es nuestra serie que estamos viendo en domingos. Por lo tanto, sí hay cambios en el Señor, cambios verdaderos por medio de la resurrección de Cristo. Romanos 6, 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente también en la semejanza de su resurrección. Hay poder en el nombre del Señor, hay libertad de las cadenas en el nombre del Señor, hay nueva vida en el nombre del Señor, en su resurrección. Número 4, victoria sobre la muerte o esperanza futura de resurrección. Hermanos, a mí me ha tocado estar cuando el Señor llama a alguien. Es duro. La muerte asusta, hermanos. Por más que tengas años en la fe, nadie está preparado realmente para morir. Yo no sé cuántos han tenido un encuentro cercano a la muerte. Yo a los 15 años casi muero ahogado. Y es terrible saber qué va a pasar cuando te desprendas del alma. Yo no había nacido de nuevo y tenía un terror tremendo. Muchos de ustedes han padecido, han estado en coma, otros accidentes tremendos. Pero te quiero decir esto, porque Él resucitó. Él promete ser las primicias y a todos los que hemos creído en Él nos resucitará el día de su venida, con un cuerpo glorificado. Ahorita los que mueren en Cristo, que la Biblia le llama los que duermen en Cristo, están en la presencia del Señor. Pero dice: yo no quiero que se entristezca, porque el mismo Señor, con el día de la final trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado en la tierra seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor en las nubes. Amén. Este cuerpo va a pasar, hermanos, pero porque Él resucitó, un día tú resucitarás con Él. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ese pasaje de Tesalonicenses 4 dice: consuélense con estas cosas. Aquí está Rosita, aquí está Fini, Luis, Coco, varios de ustedes. Aquí está la familia Lamelas, que han perdido seres queridos. Esta es su esperanza. Esas personas, si pusieron su fe en el Señor, ellos un día resucitarán al igual que tú. Y ahorita están con su Señor. 1 Corintios 15, 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos,
primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Ahí mismo el versículo 54 dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde? Oh sepulcro, tu aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo que nos visitas, suponte que tú no crees que hay muerte, tú no crees que hay vida eterna, que no crees que hay un Salvador. Si tú mueres y es cierto lo que tú crees, no pierdes nada, eres polvo nada más. Pero si es cierto lo que el mensaje del Evangelio anuncia, si hay vida eterna, si hay salvación, si hay resurrección, entonces tú tienes mucho que perder por no haber creído en el Hijo de Dios. Por lo tanto, yo los animo, iglesia, a que gocemos de los beneficios de la resurrección de Cristo, y a ti, mi amigo, a que corras a aquel que murió, resucitó y viene pronto por su iglesia. Ven a Él. Amén. Pónganse de pie, por favor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.